Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. O podcast O Marqueteiro conecta inovação e conhecimento, desmistificando o marketing e inspirando gestores, empreendedores e estudantes. Com convite de excelência, promovemos debates que transformam desafios em oportunidades, fortalecendo a visão estratégica no mundo dos negócios. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o tema é inovação e empreendedorismo. Como resolver conflitos e tomar decisões estratégicas. Para falar desse assunto, hoje a nossa convidada é Pamela Gonzalez Llanos, que é administradora pública e mestre em educação superior, profissional com mais de 20 anos de experiência no ensino superior, presencial e online, destacando-se em inovação educacional e reconhecimento de aprendizagens prévias, especialista em liderança acadêmica e gestão estratégica de ensino online, com foco em contribuir para o desenvolvimento institucional. A nossa convidada é da região do Chile, do país, amigo nosso, país parceiro. Nós esperamos que com esse contato nós possamos afinar, estreitar o relacionamento com as instituições às quais ela está vinculada e que ela vai, ao final, falar um pouco mais destas instituições e do trabalho que ela realiza. Pamela, obrigado pela sua presença aqui em nosso canal, que nos honra bastante. Bien, muchas gracias Luis por la invitación. Es un gusto estar acá contigo y con todos nuestros oyentes, ¿no? Para este podcast. Como bien dice Luis, mi nombre es Pamela González, represento a Instituto Profesional IPG desde el área de vinculación con el medio e innovación. Y bien, el tema que me invitaron a conversar es innovación y emprendimiento, cómo resolver conflictos y tomar decisiones estratégicas, ¿no? Primero que todo, debemos tener en cuenta que en este dinámico entorno empresarial actual, los conflictos dentro de los equipos de trabajo son inevitables, siempre se dan. En las diferentes y diferencias perspectivas, estilos de comunicación, metas que existen de forma individual, de forma grupal y presiones propias de un entorno competitivo. Pueden generar tensiones, ¿cierto? Que si no se gestionan adecuadamente, afectan el rendimiento y la cohesión y los resultados organizacionales. No obstante, estos desafíos no necesariamente representan un problema, un obstáculo, sino que con un enfoque estratégico, un enfoque innovador, los conflictos se pueden transformar en oportunidades para el crecimiento y para la innovación. Los emprendedores, es importante decirlo, sí, en América Latina, por supuesto, tenemos muchos emprendedores, enfrentan una presión adicional en este contexto, ya que operan generalmente en ambientes de alta incertidumbre, con escasos recursos, ¿no? Son muy limitados y además existen objetivos muy ambiciosos. Dado este escenario, el liderazgo efectivo y la capacidad para gestionar conflictos es esencial para el éxito. Y es aquí donde las prácticas de la resolución de conflictos toman decisiones asertivas, ¿verdad? Y un desarrollo innovador juegan un papel fundamental para construir equipos armoniosos y equipos que alcancen los objetivos estratégicos trazados. Pamela, conforme você bem disse, nas organizações é impossível não falar em conflito. E cada vez mais esse tema é importante, porque as empresas hoje formam um ecossistema de negócios e precisa se relacionar com colaboradores, com formadores de opinião, com fornecedores, com o governo, com as instituições de ensino, com as mídias, né, com as atividades de comunicação, ou seja, uma empresa precisa se relacionar com pessoas. E aonde tem pessoas, existem conflitos, porque as pessoas têm pensamentos diferentes, têm
formas de ver as coisas diferente, e aí que os conflitos surgem. E esses conflitos, eles fazem parte de uma sociedade. A sociedade, como um todo, ela está em constante conflito. E as organizações é um microcosmo da sociedade. Então, os conflitos, eles fazem parte. Agora, na sua opinião, Pamela, nos últimos anos, nas últimas décadas, o que vem mudando em relação a esses conflitos? Vem se tornando maior os conflitos, mais difíceis de ser solucionados ou não? Isso, os conflitos são os mesmos de décadas anteriores e o que está mudando é a divulgação, a manifestação desses conflitos se tornando mais evidente. Na sua opinião, o que está mudando em relação a esses conflitos? Bien, a ver, el conflicto es inevitable. Y entre más pasa el tiempo, los conflictos no desaparecen, entendiendo que las organizaciones están conformadas por personas y las personas somos un mundo individual. Y por lo tanto somos distintos unos con otros y eso genera conflictos. Es inevitable. ¿Qué ha ocurrido y cuál es la ventaja de que hayan pasado años y hayan estudios al respecto? Es que se han formalizado ciertas técnicas comprobadas y efectivas para la resolución de conflictos en los equipos. Por ejemplo, una de los enfoques, ¿verdad? Clave, diría yo, que es el modelo de comunicación no violenta, que se usan en bastantes empresas y que viene a enfatizar de alguna forma la observación. Viene a valorar los sentimientos de las personas y las necesidades de quienes forman los equipos, ¿verdad? Y cuáles son sus demandas. Y esto ayuda finalmente a evitar juicios y promover diálogos constructivos. También existe un enfoque que es el enfoque de diálogo. Este enfoque está inspirado en prácticas de justicia restaurativa, en que los equipos se reúnen en igualdad de condiciones para discutir los problemas en un ambiente seguro, en un ambiente que los abrace y que fomentan además la escucha activa. Eso es muy importante. Cada uno de estos enfoques los van tomando las empresas, las instituciones, de acuerdo sean sus necesidades. También está la mediación interna. Acá de alguna forma se designan mediadores dentro de las organizaciones, ¿verdad? Capacitados para facilitar de alguna forma el entendimiento mutuo en los conflictos, ¿verdad? Y puede ser una práctica sumamente eficaz, porque finalmente estos mediadores son personas más bien y profesionales o colaboradores de las organizaciones neutros, ¿sí? Por lo tanto, tienen la confianza y la capacidad de acercarse a los equipos de trabajo y entender de forma muy objetiva qué es lo que ocurre, cómo pueden mediar para resolver estos conflictos. E você disse, Pamela, você colocou muito bem de alguns procedimentos, né, como comunicação não violenta, que é um tema importantíssimo, que são alguns protocolos, alguns procedimentos que uma empresa pode adotar para que os conflitos, né, possam ser minimizados. Mas aquilo que foge esse protocolo ou que foge o procedimento, como que a empresa ela detecta um conflito e um conflito que precisa de uma atuação? Porque, na minha opinião, nem todos os conflitos precisam de uma intervenção da organização. São conflitos corriqueiros e que as próprias pessoas elas vão se ajustando junto a esses conflitos. Mas tem aqueles que precisam de uma intervenção. Como é que eu identifico a existência de um conflito que necessita de um olhar mais cuidadoso por parte do gestor e como conduzir para que esse conflito que fugiu do controle possa ser minimizado? Bien, a ver, en las empresas grandes, en las organizaciones grandes, existe áreas de recursos humanos, de gestión de personas, de gestión de talento, también se llama en muchos lugares, que esto está protocolizado. En todas las naciones, en todos los países tenemos normativas nacionales, ¿no? Que nos indican y nos dan el mapa de ruta, ¿no? De cómo enfrentar estas situaciones. Está en el caso de Chile, Código del Trabajo para el sector privado,
estatuto administrativo para el sector público y esto nos da las directrices de cómo llevarlo a la práctica y solucionar en términos normativos, ¿no?, los conflictos. Sin embargo, cada organización también tiene sus propias normativas, procedimientos, protocolos. Entonces, las personas cuando ingresan a los trabajos, ya sea empresa grande o mediana, saben que hay un área de gestión del talento o de recursos humanos que se encarga de mediar de alguna forma y tiene procedimientos claros y establecidos al respecto. Por lo tanto, le indican al colaborador cuando ingresa a trabajar, al profesional, que existe esta instancia y quiénes son las personas encargadas desde el recurso humano para levantar o denunciar estos conflictos o pedir ayuda. Entonces, la primera instancia es cuando recursos humanos, gestión del talento, se entera de que hay un conflicto. Ellos deben intervenir de forma muy discreta, ¿sí? También entre los propios colegas, entre los pares y entre las jefaturas, se pueden detectar los problemas y eso ocurre. Entonces, acá hay algo clave y que es transversal a todas las organizaciones, que es la comunicación efectiva. Es la discreción y es el criterio. Y eso finalmente no lo entrega la universidad, no lo entrega el grado académico, eso se va formando. Viene de alguna forma con la personalidad y el sello personal de cada profesional, pero también es algo que se va formando con la experiencia y con las instancias de confianzas. Muchas veces la confianza se confunde con amiguismo, ¿verdad? O con pasar ciertos límites. Y no debe ser así precisamente. En organizaciones de trabajo, mira tú, y sobre todo en instituciones de educación superior, el pensar distinto y el tener distintos puntos de vista, discutir en el buen entendido sobre las situaciones es sumamente positivo, porque es ahí donde nosotros, las personas, en las organizaciones, llegamos a grandes ideas, a grandes soluciones y, por qué no decirlo, a innovar también. Pamela, mas eu queria ainda reforçar esse assunto, né? Que eu acho que é um assunto importante. O que você está colocando é de extrema importância, porque aqui no Brasil, por exemplo, os funcionários, os colaboradores, têm um alto índice de rotatividade, de troca de funcionários. E muitas vezes, mesmo após eles pedirem demissão, saírem das organizações, eles não indicam, né, nas entrevistas pós-saída, o real motivo pela saída, pela demissão. Depois, como professor, eu pergunto para essas jovens, né, por que eles saíram, e na grande maioria é por conta de um conflito que foi velado, ele não foi exposto. Então, a minha preocupação é não daquele conflito que é aparente, que ele se apresenta, mas aqueles conflitos que são velados e que muitas vezes as partes não falam, né, que está tendo um conflito ali que está acontecendo. E tem outra parte que eu gostaria da sua opinião, que é de extrema importância, com relação aos conflitos que acontecem de fora para dentro, onde muitas vezes a empresa não tem muito controle. Por exemplo, um consumidor, né, em relação a processo de aquisição do produto, na utilização do produto, no descarte do produto, e que acontecem vários conflitos. Aqui no Brasil, nós temos alguns órgãos, tanto público quanto privados, que, como, por exemplo, o Reclame Aqui, que é um local onde os consumidores relatam a sua insatisfação com as marcas, com os produtos, e esses relatos, muitos deles são fruto de conflitos, de relacionamento entre a empresa e os consumidores. Como é que nós podemos fugir dessas armadilhas primeiro, desse conflito velado que não se apresenta, e também em relação a algo que a empresa não tem controle? Bien, a ver, antes de lo que dices tú, ¿no? Las empresas que prestan servicios, productos y servicios, atienden a clientes, hay que tener claro que previo a la implementación hay una planificación estratégica en las organizaciones, ¿no? Y en cada acción se determinan factores críticos de éxito. Por lo tanto, dentro de los factores críticos de éxito,
Lo que se repite en las acciones puede ser el conflicto y la atención o la satisfacción al cliente. Entonces, es importante tener un servicio de postventa o post-servicio robusto y capacitar a las personas. No es fácil ser un repositorio y un receptor constante de quejas, ¿no? Porque hay detrás del escritorio, ¿no? O detrás de la pantalla, entre la pantalla y el asiento, hay una persona, hay un ser humano, no es una inteligencia artificial. Por lo tanto, esta persona debe estar capacitada, debe estar constantemente contenida y la organización idealmente debe entregarle técnicas de contención. Porque muchas veces es probable que el cliente, que el usuario, no se vaya con la solución inmediata. Sin embargo, la escucha activa y la actitud de quien lo está atendiendo es fundamental. Para calmar las aguas, poner paño frío o esto puede explotar. Entonces, cuando empoderamos a la persona, a quien está atendiendo, ¿no? En que entienda y que haga propio, que haga carne, que tiene un rol fundamental en la organización porque es la cara visible con el cliente, con el usuario, ya es importante. Porque muy probablemente por esa persona o ganamos y mantenemos clientes, los fidelizamos o los perdemos. ¿Sí? Entonces tiene un rol preponderante. Eso por un lado. Si bien es cierto, hay una cantidad de técnicas que se usan de forma interna en las organizaciones, eso es importante tenerlo claro. Y por lo tanto, cuando bajan, ¿cierto?, desde las direcciones, desde las altas jerarquías, los planes de trabajo, siempre es importante conversar previamente con quienes hacen lo operativo, con quienes lo realizan y cómo lo realizan, porque son ellos finalmente el motor y la primera cara de la institución. Entonces, en la pantalla yo puedo diseñar un plan precioso, pero llevado a la práctica es otra cosa. Por lo tanto, antes de darle el check, ¿cierto? Es importante conversarlo con quienes efectivamente ejecutan la función, la labor. Muchas personas, muchos usuarios, ¿no? Muchos clientes no quedan satisfechos, pero sí quedan muy satisfechos con la atención que se les da y con la escucha activa. Y eso lo valoran, aunque no se vayan con una solución concreta a su problema porque deben esperar al proceso, la atención del ejecutivo, del profesional que está detrás y que les dio cara, los marca. Y los puede marcar para bien o los marca para retirarse de la compañía y no volver más, irse a la competencia. Por lo tanto, el poder que tienen estas personas que ejecutan el rol es importante. Que lo hagan propio y también que las instituciones sepan y le den el respaldo que requieran. Con liderazgo, por supuesto, con supervisión y con evaluaciones constantes del proceso en sí. Eso es fundamental. No es que yo entregue las funciones y deba haber un seguimiento constante. Y bueno, ¿qué destaco? Que en muchas organizaciones se llama probablemente de distintas formas, pero aplican ciertos métodos, porque esto también ayuda y favorece la toma de decisiones asertivas. Entonces, hay distintas estrategias. Por ejemplo, una de ellas es el consenso creativo. Y esto finalmente, más que un acuerdo unánime, ¿verdad? Busca una solución que combine, por una parte, las mejores ideas de todos, tanto usuarios, clientes como colaboradores internos, aplicando un enfoque colaborativo. Es decir, gana usted, gano yo, ganamos todos, para encontrar un camino resolutivo, ¿verdad? Innovador, ¿por qué no decirlo?, para dar una respuesta asertiva. Hay un marco de decisión también, es importante tener claro cuál es el problema, porque ahí insisto en el rol de quien esté atendiendo el caso, definir y tener el criterio suficiente para detectar cuál es el problema, efectivamente, y con base a esa detección explorar distintas opciones de solución, ¿verdad? Considerar qué consecuencias puede traer tal o cual decisión e identificar cuál es la mejor solución finalmente y con base a eso desarrollar un plan con y para el cliente y posterior a eso se debe evaluar el impacto, por supuesto, para entender si esta decisión o este plan que se desarrolló puede ser continuado en el tiempo. ¿Sí? También es importante tener los roles claros, asignados, que es el modelo RACI que le llamamos, es decir, el responsable, el encargado, consultado e informado. Esos son
bases. ¿Y esto por qué? Es para evitar ambigüedades y conflictos durante la ejecución. Porque muchas veces una discusión o un problema, ¿verdad? Lleva ambigüedades, y del fondo decir, bueno, ¿y quién es el encargado? ¿Y quién lo lleva a cabo? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo informan? ¿Quién informa? Teniendo esas claridades también vamos reduciendo el riesgo. ¿De E a acuerdo? tua fala, Pamela, está muito baseada nesses procedimentos que são maravilhosos, as suas dicas que você está nos trazendo aqui, desses procedimentos de adotar, tanto de forma preventiva, né, para que o conflito não aconteça, e também de, caso aconteça, né, os procedimentos adequados para que possam ser corrigidos e tratados, e a partir desse aprendizado que surge, realimentar a organização para que no futuro esses erros e esses conflitos não voltem a acontecer. E você tocou no assunto, Pamela, que eu não posso deixar de explorar também, que é o uso da tecnologia, né? Hoje nós contamos com ferramentas como a inteligência artificial, e ela pode contribuir, né, para diminuir esses conflitos. Você vê assim também? Sí, efectivamente la inteligencia artificial es una herramienta fundamental. Sin embargo, no podemos entregarle el poder a la inteligencia artificial. Las personas, los usuarios, porque nosotros también somos usuarios, somos clientes, somos pacientes, ¿no? Queremos conversar con una persona. Entonces, cuando entramos a una página, a un sitio web, a una consulta, a un levantamiento, en fin, la mayoría ya tiene el chat, ¿cierto? La inteligencia artificial, el asistente virtual. El asistente virtual muchas veces facilita temas puntuales, concretos, simples, diría yo. Pero hay otros un poco más profundos que las personas necesitamos hablar con otra persona. Por lo tanto, no olvidemos jamás, sobre todo nosotros que estamos en educación, ¿no? Y que trabajamos mucho con inteligencia artificial, nos apoyamos probablemente en ChatGPT, pero no olvidemos que el sello de la persona humana es importante. Nosotros somos quienes le damos vida y potestad a la inteligencia artificial. Entonces hay que regular. Sim. Es una herramienta importante, pero debe ser regulada. E Cada você... día, cada hora de cada día va aumentando más la base de datos que tiene la inteligencia artificial. Por lo tanto, cada día o de una mañana, de AM a PM, puede ir robusteciéndose mucho más y se está convirtiendo en una bola de nieve. El ser humano, el cerebro humano, no tenemos la rapidez para ir captando y recibiendo tanta información como lo está haciendo hoy la inteligencia artificial. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rol? Filtrar, ¿sí? ¿Qué efectivamente utilizamos y qué no? ¿Y cómo lo utilizamos? Você tocou nesse assunto e é fundamental, né? Mesmo porque a inteligência artificial ela vai responder de acordo com o que os gestores e as pessoas colocarem no prompt, né? A pergunta se tornou mais importante muitas vezes do que a resposta. E para que você saiba fazer a pergunta, você precisa conhecer as pessoas, precisa conhecer o consumidor, precisa conhecer os seus colaboradores, mesmo porque, como você bem disse, né, Pamela, no mercado, pessoas se relacionam com pessoas, não com máquinas, muitas vezes, né? A máquina pode ser um facilitador, como você bem disse, né? Mas não vai jamais substituir a relação humana, né? Que é fundamental para certos casos, né? Debemos relevar, sobre todo quienes estamos en educación superior, formando no solo a profesionales, formando personas para el mundo técnico, para el mundo laboral, profesional. Estamos formando seres humanos. Muchas de las cosas asumimos que vienen desde el hogar, ¿no? Desde la biografía básica de las personas. Sin embargo, en las instituciones de educación superior es donde entregamos herramientas y vamos corroborando y fortaleciendo el análisis crítico, las preguntas reflexivas, el cuestionarse y el empoderarse. ¿Cuál es mi rol hoy como profesional, como ser humano, dentro de mi sociedad, de mi comunidad, de mi país, del continente, ¿verdad?, donde vivo? Entonces, ese rol es importante entregarle las herramientas o el cómo pensarlo y cómo discutirlo a nuestros estudiantes.
a quienes forman parte de nuestra comunidad, porque finalmente son ellos quienes son nuestro presente y futuro en empresas, en industrias, sector público, privado, cultural, social. Entonces, la importancia de la persona humana es fundamental. Y para eso existen distintas herramientas que hace unos años atrás eran muy mal vistas, quizás, y era objeto de burlas, no solo en Chile, sino que yo diría, y me animo a decir en América Latina y en el mundo entero, ¿por qué no? Que es, por ejemplo, la meditación. La meditación, el conocerse, el entender que somos seres energía, y desde esa energía nosotros no solo captamos lo concreto, ¿verdad? No solo entendemos y aprendemos de lo concreto, también hay elementos sensoriales, ¿verdad? Está la intuición, está la percepción, y hay que escucharlo también en el mundo laboral. Hay que saber escuchar la intuición, porque muchas veces la lógica te dice, sí, hay que hacerlo así, porque así lo dicen los libros, porque así se ha hecho siempre, porque así lo hace la competencia, pero una voz interna te dice, no, no va por ahí, y no, y uno no la escucha, y probablemente te equivoques. La intuición, o el corazón, o la guata, que le dicen muchos, ¿verdad? No se equivoca. Entonces, también es importante darle el espacio que eso merece. Sí. Imagínate este escenario ideal, un profesional altamente capacitado en términos conceptuales, en términos de conocimientos, y además con un desarrollo de su espiritualidad, de su inteligencia emocional alto, es una combinación ideal. ¿Por qué? Porque hoy en día las empresas, las organizaciones encuentran buenos profesionales dentro de la disciplina, dentro del área. Se pueden encontrar muy buenos profesionales, pero profesionales que además tengan habilidades blandas, que sepan escuchar, que sean respetuosos y que entiendan que detrás de cada persona, detrás de Luis, hay un ser humano que tiene vida, que tiene alegrías, que tiene penas, que a veces le duele el estómago, que no alcanza a tomar todas las reuniones que quisiera, en fin, un mundo, ¿verdad?, de energías y de situaciones que no es muy ajeno quizá a lo que me pasa a mí y a lo que le pasa a la persona del lado o de más allá. Entonces, la empatía es importante también tenerla en cuenta. Antes de decir algo y antes de responder. Escuchar, procesar y luego responder. Que maravilha. Pamela, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Oh, Passa muito rápido, né? A preocupação sua de falar, poxa, né? Essa questão da língua, né? Espanhol, português, mas eu acho que ficou muito claro para todos nós o seu pensamento, as suas ideias, as suas reflexões, que sem dúvida alguma abrilhantam o nosso canal de podcast. Queria te agradecer demais essa sua disponibilidade de falar conosco e queria deixar o espaço para você deixar o contato, para que você possa, os nossos ouvintes, sem dúvida alguma, entram em contato, mandam informações, fazem perguntas, e eu gostaria de deixar o espaço para que você complementasse, talvez, algo que eu não falei na abertura, te apresentando. por supuesto, no sé si escribo acá mi correo electrónico. También cuando publiques esto en LinkedIn están ahí mis datos. Solo para despedirme y agradecer este espacio, mi línea personal, profesional, y la de muchos colegas es precisamente combinar los conocimientos de la especialidad y de la profesión con la espiritualidad y la energía y la relevancia del ser humano en esencia como energía. Esta combinación hace grandes cosas, provoca grandes cambios cuando efectivamente se requieren y también ayudan a la innovación y a la creatividad. Entonces, no olvidemos que cosas simples, dormir bien, alimentarse bien, respetar uno mismo, su cuerpo, su alma, su mente, es importante. Y en conjunto con lo otro, vamos en una congruencia. Y es congruencia lo que hoy necesitamos en el mundo. Congruencia, humildad y altruismo, diría yo que es la clave del éxito. Que ótimo. Pamela, Mi mais uma correo vez. lo dejo acá. Oi? En el chat te voy a dejar mi correo. Ok. Nós vamos colocar depois esse material no link que nós vamos colocar no texto, né? E aí sai
para que os nossos alunos e os nossos ouvintes, eles possam te acompanhar. E também, caso fale qualquer coisa, eu tenho o QR Code do canal, que eles podem mandar, e eu, como tenho o WhatsApp, encaminho para você sem nenhum tipo de problema. Por supuesto. Prezados ouvintes, obrigado e até a nossa próxima entrevista. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.